Cisjordania, Judea y Samaria, territorios ocupados, territorios en disputa, muchos nombres y mucha confusión. Pero ¿cuál es la realidad acerca de estos territorios que están en el corazón del conflicto palestino-israelí? Hagamos un poco de orden. Quienes hablan de territorios ocupados o territorios palestinos ocupados promueven un relato muy simple. Estos son territorios palestinos que en el año 1967 Israel conquistó y ocupó. Pero, ¿es eso realmente cierto? La respuesta corta, no. Este territorio nunca estuvo controlado por los palestinos. Nunca hubo ninguna autonomía palestina en estos territorios ni en parte de ellos, hasta hace 30 años. Pero vayamos un poco más para atrás. El mismo día que Israel declaró su independencia en el año 1948, los países árabes de la región lanzaron una guerra de exterminio contra el naciente Estado judío, con el objetivo de eliminarlo. Al finalizar la guerra se firmaron armisticios entre Israel y los países vecinos. Es importante destacar que eran armisticios, ni acuerdos de paz, ni definición definitiva de fronteras. En ese entonces el territorio de lo que llamamos hoy Cisjordania quedó en manos de Jordania. De hecho, por eso se comenzó a llamar Cisjordania. Y los jordanos no solo controlaban el territorio, sino que poco después lo anexaron. Es decir, Jordania lo consideraba parte de su propio territorio. Y así fue hasta el año 1967. Cisjordania en manos de los jordanos, no de un gobierno palestino. En el año 67, nuevamente países vecinos, incluyendo Jordania, quisieron exterminar a Israel a través de una guerra. Pero en apenas 6 días, Israel no solo logró sobrevivir, sino que incluso conquistó territorios. Uno de ellos fue Cisjordania. Y en la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, se instó que haya una solución negociada donde Israel se retirara de los territorios a cambio del fin del conflicto, además de que se establecieran fronteras seguras y reconocidas entre los países de la región. Pero los países árabes, haciéndose eco de lo que decidió la Liga Árabe en Jartum, solo repetían sus 3 no. No al reconocimiento de Israel, no a la negociación con Israel y no a la paz con Israel. Entonces, ¿cómo puede ser que Israel haya quitado esa tierra a los palestinos si nunca estuvo en manos de los palestinos? En realidad, la primera vez que parte de este territorio comenzó a tener autonomía palestina fue en la década de los 90, cuando en los acuerdos de Oslo, Israel y la autoridad palestina acordaron lo que se suponía eran los primeros pasos para avanzar hacia la paz bajo el modelo de 2 estados para 2 pueblos. Por primera vez en la historia, los palestinos recibieron autonomía civil. Basados en estos acuerdos, la autoridad palestina controla la vida civil en las zonas definidas como A y B en Cisjordania, donde vive cerca del 90% de los palestinos en esos territorios. Por primera vez en la historia, si un palestino quería construir una casa en esas zonas o cosechar un campo agrícola, podía dirigirse a una autoridad palestina para recibir el permiso correspondiente. Mientras tanto, las zonas C quedaron, según el acuerdo, en administración civil y militar israelí hasta que haya un estatus final acordado. Pero lo que tenían que haber sido solo los primeros pasos hacia la paz, nunca siguió avanzando. La autoridad palestina recibió autonomía en gran parte de los territorios, pero en lugar de avanzar hacia la paz, tomaron un camino diferente. Entre los años 2000 y 2005, los palestinos llevaron a cabo la segunda intifada, una ola de centenares de atentados terroristas en los que más de 1000 israelíes fueron asesinados. Terroristas suicidas salían de Cisjordania y se explotaban en autobuses, discotecas, restaurantes y servicios religiosos en el corazón de Israel. El sueño de la paz volaba por los aires. La autoridad palestina, que unos años antes se había comprometido a abandonar el terrorismo y promover la paz, fue parte activa de estos sangrientos atentados. Hasta hoy en día, la autoridad palestina que sigue gobernando a los palestinos en Cisjordania, en lugar de abrazar una solución pacífica para el conflicto, sigue promoviendo la violencia. Incluso, la autoridad palestina hoy paga recompensas monetarias a terroristas por asesinar civiles israelíes. Mientras más asesinan, más recompensas reciben. Sí, escuchaste bien. Una autoridad recompensando a asesinos por derramar sangre. Por ejemplo, han pagado más de $100.000 en recompensas a los terroristas que asesinaron a 5 miembros de la familia Fogel, incluyendo una bebé de apenas meses. Por si fuera poco, no solo recompensaron el terrorismo en la actualidad, sino que se aseguran de crear un futuro con más terrorismo. En las escuelas de la autoridad palestina en Cisjordania educan a los niños para considerar héroes a terroristas palestinos. Y en los libros escolares borran a Israel del mapa literalmente, y así los adoctrinan para creer que solo los palestinos
pueden vivir en lo que es esta tierra, desde el río hasta el mar. Si queremos un futuro mejor aquí, para nuestros hijos, israelíes y palestinos, debemos comenzar por entender que ni Israel ni los palestinos van a desaparecer. Solo si educamos a la paz y nos alejamos del terrorismo, la realidad en Cisjordania y en toda esta región podrá ser mejor mañana.